Padre, gracias por la vida de Oscar. Gracias por su familia, Señor. Padre, como iglesia lo bendecimos, Señor, su vida. Y te pedimos que sus labios sean tus labios, Señor. Y que nuestro corazón se abra a tu palabra, Señor. Y podamos entender y podamos poner en práctica esta palabra, Señor. Oramos en el nombre de Jesús, Padre. Amén. Gracias. Muy buenos días, queridos hermanos. Es un gozo poder estar acá. Quisiera invitarles a abrir nuestras Biblias en el libro de Filipenses. Estamos compartiendo este tiempo. Este hermoso libro, esta hermosa carta. Filipenses capítulo 1. Y vamos a estar viendo principalmente los versos del 1 al 6. El título de esta enseñanza es De principio a fin. Vamos a leer, dice así la palabra del Señor. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. David nos compartía la anterior semana y daba todo un resumen de lo que era este libro. Pero hay algo importante en este libro, y ¿quiénes son los autores? En primer lugar, podemos ver en el verso 1 diciendo Pablo y Timoteo. Pablo comienza escribiendo esta carta y hemos escuchado desde dónde la ha escrito y todo eso. Pero algo que es importante cuando vemos una carta, cuando vamos a ver una película, cuando vamos a ver un partido, algo que siempre nos llama la atención es quién está escribiendo, quién es el productor, quiénes son los actores, quiénes son los equipos que están jugando. Es algo que siempre nos llama la atención, y no simplemente nos llama la atención, sino que tal vez eso nos motiva a ver si es que vamos a ir a ese partido, si vamos a leer el libro, si vamos a ir a ver la película. En esta oportunidad comienza diciendo Pablo. ¿Quién es Pablo? Esto nos ayuda a comprender mucho más este libro. Nosotros sabemos, y solamente para recordar, podemos recordar Pablo, antes llamado Saulo, que era un perseguidor de la iglesia. Era alguien que perseguía a la iglesia, alguien que se deleitaba en hacerlo. Él estaba presente en la muerte del primer mártir. Y él estaba ahí, feliz, gozoso. Y no por una mala intención, no por una mala actitud que él tenga, porque Pablo él mismo se declara que era fariseo. Y no cualquier fariseo, él era fariseo de fariseos, que aventajaba a muchos de sus colegas. Se podría decir que era el mejor estudiante de su clase. Pablo conocía muy bien las Escrituras, mucho mejor que muchos de nosotros, que tal vez todos juntos. Él conocía la ley del Señor, él conocía la palabra del Señor. Y no solamente eso, sino que Pablo se esforzaba en aplicarla. Si Pablo perseguía a la iglesia, no era por malo, no era porque estaba loco, sino porque él quería cumplir la ley del Señor. Pero tal vez él no conocía al autor. Él conocía la palabra.
pero no conocía al autor de la palabra. Pero un día tuvo un encuentro con el autor y cambió su vida. Y no solamente cambió su vida, sino que él comenzó a comprender verdaderamente la Escritura. Y yo les hago una pregunta hoy, hermanos. ¿Nosotros conocemos la palabra? ¿Amamos la palabra? Pero más allá de eso, ¿conocemos al autor y lo amamos? ¿Qué amamos más? ¿La doctrina o al autor? Hermanos, defender una posición puede llevarnos a tomar decisiones equivocadas y actitudes erróneas. Lo que debemos hacer es amar al autor, amar a Dios más que cualquier otra cosa. No olviden, ¿cuál es el primer mandamiento? El Señor dice, en el primer mandamiento no dice ama mi ley, dice ama al Señor tu Dios. Y el segundo tampoco es y amarás mis palabras y las obedecerás. No, ¿qué dice? Y amarás a tu prójimo. Hermanos, y Pablo es un ejemplo viviente de esto. Él amaba la palabra, él seguía la palabra, él obedecía la palabra, pero eso le llevaba aún a ir en contra de los hijos de Dios. Pero como les decía, un día tuvo un encuentro con el Señor. Y les animo a leer el libro de Hechos si no lo han hecho todavía. Este libro hermoso donde se muestra este testimonio de cómo es transformado. Y no solamente eso, sino que podemos ver un proceso de transformación en esta vida. Y ahora podemos ver el resultado de esa transformación, de un hombre, de un perseguidor de la iglesia, ahora escribiendo con tanto amor a sus hermanos. Tanto amor. Y eso nos hace recordar algo, que la obra de Dios en nuestras vidas es eterna y perfecta. Hermanos, la obra de Dios en nuestras vidas es eterna y es perfecta. Y vamos a ver en este pasaje 3 puntos. El primer punto son 2 ejemplos de la obra. Versos 1 y 2 podemos volver a leerlos. Dice Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Podemos ver 2 vidas transformadas y mostrando humildad, Pablo y Timoteo. Pablo, una vida más evidente, transformada. Pablo, que había sido, como hemos dicho, un perseguidor, ahora está escribiendo esta carta con tanto amor a la iglesia, junto a su discípulo Timoteo. Ambos están escribiendo esta carta con tanto amor. Pero hay algo interesante en estos versos y que nos muestra esa humildad, esa transformación. Y dice, siervos de Jesucristo. Comienza diciendo siervos de Jesucristo. Es muy interesante comenzar a pensar en esto, porque la palabra de Dios nos enseña algo muy importante, hermanos, y es algo que tiene que estar grabado en nuestros corazones y eso nos va a poder ayudar a caminar de la forma correcta. La palabra del Señor no indica y no nos muestra si queremos o no queremos ser siervos. La palabra de Dios nos enseña a que somos siervos. Somos esclavos. Pero la pregunta no debería ser si yo soy siervo o soy esclavo. La pregunta es, ¿a quién estoy sirviendo? ¿Quién es mi amo? ¿Y quién es nuestro amo? ¿Quién es el que gobierna nuestras vidas? ¿A quién servimos día a día? Miren que en el jardín del Edén se ve claramente esto.
Dos personas que tenían plena comunión con Dios. Podían caminar con Dios, podían hablar con Dios, pero un día han tomado una decisión de cambiar de amo, de cambiar a quién adorar. Y ellos prefirieron comenzar a adorarse a sí mismos por una idea que les vino. Cuando comas vas a ser como Dios. Hermanos, ¿a quién servimos? ¿A quién sirves tú? ¿Por qué te desgastas día a día? ¿Por qué te levantas día a día? ¿Por qué estamos hoy en este lugar? ¿O por quién? Si no es Dios, tengamos mucho cuidado. Estamos adorando a la persona equivocada. Y eso puede traer consecuencias a nuestras vidas. La palabra nos dice y nos muestra a estos varones declarándose a sí mismos siervos de Jesucristo, esclavos de Jesucristo. Aquellas personas que no tienen derecho a opinión, no tienen derecho a poner un pero al Señor. Ellos están diciendo: Señor, lo que tú quieras, yo lo voy a hacer. Aún eso cueste mi vida. Y no estoy hablando simplemente de la muerte, sino de negarme a mí mismo cada día, de tomar mi cruz, de dejar mi cama, dejar mi celular, dejar mis gustos por servirte a ti. Pero no por mostrarse tan humildes y porque la gente pueda aplaudirles, no, porque aclara, siervos de Jesucristo, están mostrando a la persona correcta a la cual ellos quieren servir. Y esa motivación es la correcta, hermanos. Nuestra obediencia no debería ser por temor simplemente, sino principalmente por amor, comprendiendo que Él me ha salvado, que Él me ha rescatado, que Él ha dado su vida por mí, y eso me motiva a una obediencia excelente día a día. Pablo no está escribiendo esta carta triste, no está diciendo: bueno, miren, he tenido que dejar todo por ser siervo de Jesucristo, bueno, ahora en la cárcel, ya ni modo. No, hermanos. Pablo mismo dice que él se goza en las tribulaciones. Podemos ver a Pablo y leer esto y poder comprender y ver su rostro de total gozo y alegría, diciendo: yo soy siervo de Jesucristo y me encanta servir al Señor. Es muy interesante. Me acuerdo una vez en un retiro de jóvenes, les dijimos: muy bien, vamos a reunirnos a orar mañana a las 7 de la mañana. ¿Qué creen que pasó? Estábamos 3 personas y 40 grillos. Al otro día les dijimos: ¿cómo es, chicos? Mañana jugaremos fútbol a las 5 de la mañana. ¿Qué creen que pasó? Habían 50 jóvenes y un grillo. Hermanos, la reunión empieza a las 8:30. ¿Cuántos estamos y cuántos grillos? Hermanos, hay algún problema en nosotros. Y no son los paros, no es la movilidad, es que no estamos comprendiendo a quién estamos sirviendo y por quién estamos aquí. Yo sé, hermanos, que hay situaciones, enfermedades, etcétera, etcétera. Pero eso no debería ser el común denominador de siempre. Si yo entiendo a quién estoy sirviendo
Y eso me apasiona, pues hermanos, así como esos jóvenes pueden levantarse 5 de la mañana para ir a jugar fútbol, sin importar el clima, si está lloviendo o no está lloviendo, ¿cuánto más para aquel que ha dado su vida por mí? ¿Cuánto más yo debería esforzarme? ¿Cuánto más yo debería dar todo por servir a mi Señor? Hermanos, no deberíamos estar diciéndoles, hay reunión de oración, hermanos. Eso debería ser normal en la iglesia. Porque yo sé a quién estoy sirviendo. Yo sé quién es mi Señor. Y yo sé quién soy yo delante de Él. Soy su siervo, soy su esclavo. Y si mi Señor me dice, Oscar, tú vas a estar mañana a las 5 de la mañana, ¿qué debería hacer yo? Estar a las 5 de la mañana. Y Pablo comprende eso. Y por eso que Pablo puede dar su vida por aquello. Pablo, siervo de Jesucristo. ¿Quién es tu Señor? ¿Quién es el motivo por el cual nosotros damos nuestra vida? ¿Es Jesucristo? ¿O todavía nos preguntamos, ¿quién es Jesucristo? Y esa transformación se ve evidente en la vida de Pablo a medida que va escribiendo. Y miren cómo comienza. Y es demasiado importante poder ver la palabra del Señor. Dice, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. Vean la descripción que hace Pablo de la iglesia. No es cualquier descripción. No dice a todos los hermanitos y hermanitas que están en Filipos. Dice a todos, ¿quiénes? Los santos. ¿Santos en quién? En Cristo Jesús. Pablo comprende dos cosas. Delante de Dios somos santos, pero no por nuestros méritos, sino por los méritos de Cristo. Y es por eso que dice y aclara en Cristo Jesús. Esa es la forma correcta de vernos delante de Dios. Hermanos, ¿somos santos? Wow, somos 10 santos. Creo que vamos a orar por los demás. Hermanos, ¿somos santos? Amén. ¿Por qué somos santos? Por Cristo Jesús. Él nos ha hecho santos y aceptos al Padre. Por eso Pablo dice a todos los santos en Cristo Jesús, delante de Dios, si tú estás en Cristo Jesús, eres santo. Eso es lo que está declarando la palabra del Señor. Eso es lo que nos está mostrando, hermanos. Si tú estás en Cristo, deja de mirarte de la forma incorrecta. Tú eres santo. Tú eres santo. Y vean después lo que dice con los obispos y diáconos. Pablo no se olvida de aquellas personas que Dios ha puesto en liderazgo. Pero está mostrando algo mucho más allá. Que los diáconos, los pastores, los obispos están para servir a la iglesia. No la iglesia para servir a los obispos y diáconos. Y eso aplicándolo hoy día, hermanos, nosotros los pastores estamos para servirles a ustedes. No ustedes a nosotros. Ese es el orden correcto que Dios ha puesto. Y la verdad a mí un poco me molesta muchas veces que yo veo personas, pastores, que son servidos por la iglesia. Personas que pueden cobrar por predicar. Eso no entra en mi cabeza. Yo sé que el obrero es digno de su salario. Amén, hermanos. Pero eso no me lleva a mí a poner precio a mis prédicas. Y yo lo sé porque a mí me ha pasado una vez que me invitaron a compartir a Perú. Y yo les dije, está muy bien, gracias.
Y la siguiente pregunta que me hicieron es, disculpe hermano, ¿cuánto nos va a cobrar? Y yo ese rato agarré y dije, bueno, yo estaría feliz si es que me apoyan con los pasajes y la alimentación. Pero si no pueden, no hay ningún problema. Y me dijeron, ¿en serio, hermano? Yo les dije, sí. Yo, ¿por qué? Estaba intrigado que me hagan esa pregunta. Y me dice, lo que pasa es que al pastor que le hemos invitado y no pudo, nos dijo que le teníamos que pagar $2,000. Yo estaba tentado de decirles, ya lo dejaremos en 1,000, pero... Pero hermano, cobrar por llevar la palabra del Señor, pedir un hotel 5 estrellas, perdónenme hermanos, pero yo no sé a quién están sirviendo, porque la palabra del Señor me enseña otra cosa. Servir a mi Señor no tiene precio, porque el precio ya ha sido pagado para que yo le sirva. Él ha pagado el precio para que yo pueda estar hoy parado aquí compartiendo la palabra. Yo no puedo cobrar más. Siervos de Cristo Jesús, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros de Dios en nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracia y paz de parte de quién. Vean lo que está diciendo. No simplemente es un saludo, no simplemente está diciendo paz hermano, paz, paz, bendiciones. No, está mostrando dos términos teológicos demasiado importantes en un simple saludo. Gracia, está diciéndote, tú puedes ser santo, tú puedes estar aquí gracias al sacrificio de Cristo. Eso es gracia, hermanos, no es simplemente un saludo. El Señor nos está enseñando y nos está diciendo, Él ha dado tu vida por ti. Tú merecías irte al infierno, pero el Señor ha pagado el precio. Él ha dado, consumado es. Él no te está dando lo que mereces. Él te está dando un regalo sin que tú tengas que hacer absolutamente nada. Gracia. Gracia y paz. Y no estamos hablando de paz, de estar tranquilos, paz interior, no. Nos está hablando, hermanos, de que éramos sus enemigos. Pero ahora estamos en paz. Hermano, y si tú alguna vez quieres saludar a alguien de esta forma, que no sea simple una repetición, sino que sea una verdad que sale de tus labios hacia una persona que ha sido salva por gracia y que ahora puede ser llamada hija de Dios. Gracia y paz a vosotros. Pero lo que hace este término y este concepto mucho más amplio es ¿quién lo da? Y Pablo no dice te bendigo. Y perdónenme eso, a mí me choca a veces cuando una persona dice te bendigo. Hermanos, el único que puede bendecir es Dios. Creo que lo correcto es decir que Dios te bendiga, porque yo no puedo hacerlo. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre. Vean, Dios nuestro Padre. ¡Wow! Cada palabra que está mencionando esta carta, y como dice, toda la palabra es inspirada por Dios, cada letra, cada sílaba, cada frase es de parte de Dios, y Él mismo se muestra hacia nosotros como Padre. Y del Señor Jesucristo. Dios nuestro Padre, Dios ha dado a su Hijo para que nosotros podamos ser sus hijos. El Señor nos ha adoptado, nos ha amado, nos ha rescatado para que Él pueda ser nuestro Padre. Y ahora, como dicen Romanos, podemos decirle, Abba, Padre. Y del Señor Jesucristo. Pablo, siervo,
Señor Jesucristo. ¿Quién es nuestro amo? En este saludo, que a veces lo leemos rápidamente, que a veces lo pasamos, ¿no? A veces igual nos pasa, cuando alguien recibe una carta o un email, ¿no? Hola, tarara, ya, ¿qué es lo que me quiere decir? Hermanos, no es así. Y mucho menos en la palabra del Señor. La palabra del Señor es importante y nos está mostrando verdades demasiado profundas que no podemos pasarla por alto. Y eso nos hace comprender mucho más lo que Él nos quiere decir después. 2 ejemplos de la obra del Señor. ¿Y cómo vemos esa muestra de la obra? Y veremos el segundo punto. Versos 3 al 5. Miren Pablo cómo comienza. Dice, doy gracias, ¿a quién? A mi Dios. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Qué lindo es recibir una carta así. Doy gracias a mi Dios. No estoy dando gracias a cualquier persona. Estoy dando gracias a Dios. Estoy poniendo mi oración a la persona correcta. Estoy dando gracias a la persona correcta por la obra que Él hace en ustedes. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Hermanos, ¿cómo es nuestra oración por todos? ¿Damos gracias a Dios por las personas? Y vean el verso 4, lo que dice, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. ¡Wow! ¿Cómo Dios verdaderamente ha hecho una obra en esta vida? ¿Cómo podemos ver ese fruto de la obra de Dios en esta vida? Antes perseguía, antes los encarcelaba y ahora dando gracias desde la cárcel a estas personas, a Dios por estas vidas. Es una vida transformada, es una vida agradecida. ¿Por qué? No simplemente porque lo han tratado bien, no simplemente porque le han mandado un WhatsApp y le han dicho, Pablo, ora por nosotros, no. Porque sabe quién es su Señor. Porque sabe que esas personas son hijas de Dios. Más allá de cualquier otra cosa. Pablo está agradecido por esas vidas. Rogando con gozo por todos vosotros. Rogando. No simplemente, Señor, te doy gracias por la vida de mis hermanos. Y te pido que me ayudes en este... No. Hermanos, rogando. ¿Alguna vez ustedes han rogado? ¿O alguien les ha rogado? Sí. Yo me acuerdo cuando era niño, cuando a veces quería algo, y en verdad lo quería, rogaba a mis papás. Rogaba. Pero si era algo que no era tan importante para mí, les pedía una vez y listo. No. Pero cuando hay algo que nos apasiona, hay algo que verdaderamente queremos, rogamos. Y vean lo que Pablo está y por quién está rogando. Hermanos, esto muestra el amor que Pablo tenía por sus hermanos, por la iglesia. ¿Y por qué? ¿De dónde sale ese amor? Sale de la fuente correcta, que es Jesucristo. Porque Pablo comprende y dice, si Jesús, mi Señor, ha amado tanto a la iglesia que ha dado su vida, lo mínimo que yo puedo hacer es orar y rogar por ella. Y amarla como Él ha amado. Rogando con gozo por todos vosotros. ¿Por qué? Por vuestra comunión en el Evangelio
desde el primer día hasta ahora. Es por vuestra comunión en el Evangelio, por participar en el Evangelio. Y participar en el Evangelio es anunciar el Evangelio. No solamente a las personas que no conocen, sino también a aquellas que conocen. ¿Se han puesto a pensar, hermanos, por qué estamos aquí todos los domingos compartiendo? Tal vez podríamos decir, pero ya sabemos. Más bien deberíamos ir afuera, hermanos. Debemos predicar el Evangelio aún entre nosotros. Y yo hasta diría principalmente. Por eso Pablo está rogando por esto, por vuestra comunión en el Evangelio. ¿En qué se basa nuestra comunión, hermanos? ¿En que somos del mismo equipo? ¿Tenemos los mismos gustos? ¿En que somos amigos? No, hermanos. Lamentablemente, eso son barreras para la comunión. Lo que hace una verdadera comunión es el Evangelio. Y ese debería ser nuestro motivo principal de nuestra comunión, el Evangelio. Desde el primer día hasta ahora. Vean esa muestra de transformación, esa muestra de la obra de Dios. Pero aquí entra Pablo a un punto importante. Y vamos a ver el punto número 3. ¿Cuál es la calidad de la obra? Como les decía al principio, muchas veces nosotros cuando vamos a ver una película con mi esposa, con Pris, lo primero que vemos es quién es el director, ¿no? Quiénes son los actores, porque eso nos da un parámetro de cómo va a ser la película, de cómo va a ser, ¿no? Entonces, según eso, decidimos si vamos a ir o no vamos a ir. Y mucho más cuando se trata, si es que vamos a ir con nuestras hijas. Porque como ustedes saben ahora, ni las películas para niños son para niños, lamentablemente. Y yo les digo a los papás, por favor, tengan mucho cuidado en lo que ven sus hijos, especialmente los adolescentes o los jóvenes, porque las ideas del mundo están entrando, antes podíamos decir tan sutil, pero ahora es tan de frente que ya asusta. Es importante. Es importante. Y mucho más importante es tratándose de este tema. ¿Qué dice el verso 6? Vean lo que dice: estando persuadido de esto, estando totalmente convencido, estando tan seguro de lo que les voy a decir, no simplemente porque he conocido la palabra, no solamente porque he estudiado la palabra, sino porque he visto eso en mi vida. Una persona es plenamente convencida, no simplemente porque te hablan de eso. El pleno conocimiento llega cuando tú lo llegas a experimentar. Y es muy interesante eso. No sé si les ha pasado alguna vez que salen a la calle y se aparecen personas, ¿no?, más conocidos como pajpacos, ¿no?, y te ofrecen productos. Y son tan capos para hablar que hasta te llegan a convencer, ¿no? Y generalmente te muestran un producto y te dicen: mire que esto te va a solucionar los problemas, te va a hacer ahorrar tiempo. Y tú estás ahí, al principio no, pero te dicen: no, mire, ya, esto en realidad cuesta 100, pero por ser usted se lo voy a dar en 50, y ahí ponemos más atención,
¿no? Y te muestra y mire, hágalo la prueba, ¿no? Y hasta que te convencen de comprarlo. Pero ¿cuándo te convences que funciona? Cuando lo usas y llegas a tu casa y comienzas a utilizarlo, y generalmente ¿qué pasa? Funciona 1 o 2 veces y después nada. Entonces ahí te convences de que has sido engañado. Ahí te convences de que ese producto no era bueno. ¿Cuándo? Cuando lo has palpado, cuando lo has experimentado. Pablo está plenamente convencido, no porque ha escuchado, sino porque lo ha vivido. Ha visto la obra de Dios en su vida. Por eso Pablo puede decir estas palabras tan profundas. Que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Yo estoy plenamente convencido de que mi Señor ha sido aquel que ha empezado una obra en mi vida. Yo no he empezado esa obra. Es más, yo no quería. Pero Él en su infinita misericordia ha hecho que yo pueda verlo. Él ha abierto mi corazón, Él ha abierto mis ojos para poder verlo. Él ha empezado esa obra en mi vida. El Señor es el que ha comenzado esa obra en mi vida. Yo estaba persiguiendo a su iglesia, yo estaba persiguiéndole, pero un día Él ha puesto un alto a eso. Él ha empezado una obra evidente en mi vida. Él es el autor de esta obra. Él es el autor. Y hermanos, no hay mejor autor que nuestro Dios. Él ha empezado una obra en tu vida. Pero ¿saben qué es lo mejor? Lo que dice a continuación. Que el que ha empezado la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hermanos, lo que Dios empieza, lo acaba. El Señor no va a dejar nada a medias. Nada. Nada. El Señor no es como nosotros. No sé si alguna vez ustedes ordenando su casa han encontrado cosas que han empezado. Puede ser cuadros, puede ser dibujos. Y están ahí y dices, wow. Y todavía les mostramos a nuestros hijos, ¿no? Mira, cuando tenía tu edad, yo estaba pintando esto, ¿no? Y nuestros hijos, ¿y por qué no lo has terminado? No sé. Hermanos, no va a haber una persona que llegue delante de Dios y Dios diga, ¡ah! Me acuerdo que he empezado algo en ti, pero ¿qué ha pasado? Creo que te has portado mal o, a ver, déjame recordar. No va a pasar eso, hermanos, porque es Dios. No estamos hablando de un hombre. No estamos hablando de una persona que se olvida, estamos hablando del Dios eterno que cumple su palabra. Y vean que en esta vez no dice simplemente que Él va a completar, sino que Él la va a perfeccionar. ¡Wow, hermanos! Va mucho más allá de nuestro entendimiento. Dios está perfeccionando nuestras vidas. No simplemente está haciendo una obra, no simplemente el Señor está haciendo y diciendo, no, no vayas por ahí, no, no, mejor ven por aquí, no, no, ay, cuidado te caigas. No, el Señor está obrando de tal forma que un día tú llegues a ser como es Cristo. Cada cosa que pasa en tu vida es con un propósito, todas las cosas ayudan a bien. Todo, hermanos.
Pero no está diciendo la palabra, todas las cosas te van a salir bien. No. Dice, todas las cosas ayudan a bien, y eso tiene un contexto, que es la obra de Dios en nuestras vidas. Dios está obrando de tal forma que el Señor está perfeccionándote para ese día, para que cuando Él regrese, te encuentre como es su Hijo. Ese es nuestro Señor. Eso es lo que hace grandiosa esta obra. Eso es lo que hace más glorioso a nuestro Señor. Saber que el que ha empezado, Él la va a perfeccionar. Ahora díganme, hermanos, ¿nosotros hacemos algo en este verso? Ahí dice en algún momento, depende. Tal vez mi Biblia está mal, pero yo no encuentro eso aquí. Lo que yo veo es una promesa del Señor que me alienta. Veo una promesa del Señor que me da una seguridad de saber que si Él ha empezado, Él la va a perfeccionar. Me da una seguridad de poder estar hoy en este lugar sabiendo que tal vez he dicho palabras que me he equivocado, tal vez no he tenido una actitud correcta, tal vez he hecho algo, pero eso no impide la obra del Señor. Más al contrario, el Señor la está perfeccionando. Hermanos, el día que nos convertimos, sí somos santos delante de Dios, pero Dios está perfeccionándonos. Y eso debe traer un aliento a nuestras vidas. Y cuando te tropieces, cuando caigas, puedas decir, Señor, gracias, porque puedo ver tu obra. Tú has permitido que esto pase para darme cuenta de que tú estás obrando en mi vida. Ahora, hermanos, eso no desliga nuestra responsabilidad. Yo no puedo estar aquí y decir, es la obra del Señor. Hermanos, ¿qué hacemos aquí? Dios está obrando, vámonos a nuestras casitas. No, hermanos. Pablo, siervo de Jesucristo. Pablo ha entendido esta obra, y esta obra ha motivado a él a cumplir su palabra de la forma correcta, por amor, por agradecimiento, por gratitud a un Dios que lo ha dado todo por él. Y sabiendo que Él está obrando en nuestras vidas. Y yo quiero animarles, hermanos. Papás, si tú has visto que tu hijo ha conocido al Señor, pero por algún motivo él se está desviando, confía en el Señor. Ruega al Señor por esa vida. Y recuerda esto, si Dios ha empezado su obra, Él la va a perfeccionar. Hermano, si tú en algún momento, hermana, tú te has sentido frustrado, recuerda esta promesa de parte de Dios. Pero más allá de recordar esta promesa, recuerda quién ha dado esta promesa. Nuestra confianza no debe estar en la promesa en sí, sino en quién ha dado esa promesa. Un día estaba con mis hijitas y yo les dije algo a ellas. Les hice una promesa. Y salimos a pasear con mi esposa, con Pris, y ellas se quedaron con mis papis. Y una de ellas les dijo a mis papás, mi papá ha dicho que haga esto. Mis papás trataron de convencerla, decirle, no, pero ya es tarde, que aquí, que allá. Y ella decía, no, mi papá ha dicho esto. No, pero que aquí, que allá.
y agarrado y dicho, no, abuelitos, mi papá ha dicho eso y lo va a hacer. Hermanos, ¿qué tanto nos aferramos de las promesas de Dios? Y no porque sean unas promesas buenas simplemente, sino porque sabemos que nuestro Padre nos las ha dado. Así vengan otras personas y te digan lo contrario, tú tienes que estar seguro en que el que ha empezado la obra en tu vida, Él la va a perfeccionar. Él la va a perfeccionar. Nos pondremos de pie, hermanos. Yo quisiera que en este momento puedas pensar quién es tu Señor y a quién tú estás sirviendo. ¿Quién es tu Señor y a quién estás tú sirviendo? Eso se va a ver evidente en la forma en la que tú camines y te comportes. ¿Cuán grande es tu amor por la iglesia? ¿Ruegas por la iglesia? ¿Amas la iglesia? Y estamos plenamente convencidos, no por oídas, sino porque hemos experimentado esta sublime gracia, este amor tan grande, de que podemos decir, estoy plenamente convencido de que el que ha empezado la obra en mi vida, Él la va a perfeccionar. Y miren este ejemplo, hermanos. Pablo mismo, Pablo que escribe estos versos, un día está con una persona llamada Marcos, están a punto de hacer un viaje de misiones, ¿y qué dice Pablo? Yo no voy a ir con él. Wow. Pero Dios tenía otros planes para esa persona. ¿Por qué? Puede ser que Pablo le haya predicado, pero Pablo no era el autor de la obra. Era Jesucristo. Y Jesucristo tenía algo planeado para él. El que ha empezado la obra en Marcos, Él la ha perfeccionado. Y ahora gracias a esa persona tenemos ese evangelio. El evangelio de Marcos. Y después Pablo dice, tráelo a Marcos que me es útil. Nos pueden descalificar, hermanos. Pero el que ha empezado la obra, Él la va a perfeccionar. Así que os ruego, hermanos, miren al Señor, vean al autor y consumador de esta obra. Vengan, pongan su confianza en Él. Vean esa obra que Dios ha comenzado. Y si tú estás en esta mañana, tal vez dudando en tu vida que Dios ha obrado, o tal vez te sientes desanimado como hijo, como padre, recuerda esto, que Dios es fiel, que Dios es justo, que Dios es misericordioso, que Dios es bueno, que Dios se deleita en salvar. Hermanos, no creo que haya mayor deleite para Dios que el salvar a las personas, y cuanto más a sus hijos. Señor, queremos darte gracias. Gracias por ser nuestro Señor. Gracias por ser nuestro Salvador. Señor, gracias. Porque hoy podemos decir gracia y paz. No como un simple saludo,
sino porque tú has pagado el precio para que nosotros estemos hoy en este lugar y podamos tener paz contigo. Señor, gracias por la iglesia que tú nos has dado. Señor, no es una iglesia perfecta, pero tú la has hecho perfecta. Tú has pagado el precio. Y Señor, estamos muy agradecidos que la obra en la que tú has empezado en nuestras vidas no la vas a abandonar, no te vas a cansar, no te vas a aburrir. Señor, tú la vas a perfeccionar hasta ese glorioso día que nos volvamos a encontrar contigo. Gracias, Señor. En tu nombre, Señor Jesús.